Yo creo que eso, que fue algo muy recurrente durante los años 90, sobre todo recién retornada a la democracia, recién recuperada la democracia, es algo que es muy impresionante volver a escucharlo y leerlo hoy día en el 2021. Hoy, en Nanocharlas. En este episodio, Claudia Lagos, doctora en Medios y Comunicaciones, profesora asistente de la Universidad de Chile y editora de la revista Comunicación y Medios, nos explicará qué es la libertad de expresión y cuáles son los principales problemas que tiene el desarrollo del periodismo libre en la actualidad. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se dice que es esencial en una sociedad abierta, justa y democrática. Pero, ¿qué se entiende exactamente por libertad de expresión? Libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que hemos heredado de los procesos revolucionarios del siglo XVIII hasta nuestros días y se ha ido complejizando a medida que hemos enriquecido nuestra vida en comunidad. Entonces, desde el principio, este deber, este derecho fundamental que es tener el derecho a expresarnos sin temor a ser perseguidos o perseguidas, castigadas, sancionadas por lo que decimos y por lo que pensamos, en la medida en que las sociedades se han complejizado y hemos necesitado, por ejemplo, otros elementos para poder expresarnos, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, se entiende que hay otras dimensiones de carácter más colectivo que han ido complejizando la forma en cómo entendemos el derecho a la libertad de expresión. Y es ahí que entendemos hoy día como el derecho a la comunicación, es decir, no solamente el derecho de los individuos, de las individuas, de todos nosotros y nosotras a expresarnos libremente sin temor a ser castigados, sancionados, perseguidos, censurados, sino que además el derecho colectivo de las comunidades a tener una expresión en la vida en comunidad, en la vida pública y de la misma manera la comunidad en su conjunto, la sociedad en su conjunto, a tener la capacidad y la riqueza de conocer otras dimensiones de esta vida en comunidad. Eso es básicamente qué es lo que se entiende hoy día de manera mucho más compleja el derecho a la libertad de expresión, que incluye además el derecho a acceder a información pública, que ha sido entendido desde hace ya algunos años por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por otras organizaciones y estándares internacionales como una dimensión, una faceta fundamental, complementaria, básica para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión estimula la participación ciudadana, el debate de ideas, la expresión de inconformidades y garantiza, además, el derecho a disentir. Limitarla influye directamente en afectar la defensa de los derechos humanos. En este sentido, ¿a qué peligros está sometida la libertad de expresión? Originalmente o normalmente es mucho más fácil identificar aquellas agresiones, aquellas sanciones, aquellas acciones que tienden a directamente prohibir la circulación de las ideas, ya sean sus dimensiones impresas, audiovisuales, artísticas, ¿no? Pero en la medida en que también se ha ido complejizando esto, se han desarrollado mecanismos mucho más sutiles para restringir la forma en que circulan nuestras ideas, nuestras opiniones, la información y nuestras expresiones. Por lo tanto, de la misma manera es mucho más difícil identificar con mayor claridad cuáles son los riesgos, las censuras, las cortapisas para que nos expresemos de manera más amplia, más acabada, ¿cierto? Entonces tenemos desde los mecanismos más brutales, más tradicionales, si se quiere, de censura, como es encarcelar a la disidencia política, como es suspender la circulación de un medio de comunicación por algún contenido que no es del agrado del poder de cualquier tipo, ¿no? Puede ser económico, político, pero también hay otras dimensiones más sofisticadas. Se utilizan, por ejemplo, el retiro de la publicidad en caso de que hay algo que algún medio de comunicación está publicando que a mí no me gusta que lo haga, o los mecanismos y la materialidad a través de la cual circulan nuestras opiniones, nuestra información, como puede ser, por ejemplo, a través de redes sociales, y se genera, por ejemplo, la bajada de ciertos contenidos en lo digital por razones muy diversas. En algunos casos incluso pueden parecer muy atendibles, pero que en la práctica implica la restricción a la circulación de nuestras opiniones, nuestras informaciones y nuestras ideas.
Ataques a la prensa, obstáculos de acceso a la información pública, censura artística, problemas de pluralismo mediático, casos de discursos de odio y acoso en Internet son algunas de las problemáticas que afectan la libertad de expresión. Pero, ¿cuál es la situación en Chile? Hay distintos mecanismos para identificar, medir y comparar cuál es el estado de las sociedades respecto a qué tan respetuosas somos estas sociedades, ¿cierto?, del derecho a la libertad de expresión. Hay algunos índices a nivel global, como por ejemplo el que elabora Reporteros Sin Fronteras, que es una organización de periodistas con sede originalmente en Francia, pero que se ha expandido al resto del globo, que tiene una metodología que permite identificar los riesgos más graves para el ejercicio del periodismo, de la libertad de expresión, de la independencia de los medios. Hay también otras organizaciones, por ejemplo, de Freedom House, que también tiene un mecanismo de registro y comparación que se le asigna cierto peso. Ahora, el problema de los índices es que si bien permite una comparación en términos globales, también pierde cierta sutileza respecto de precisamente aquellos mecanismos más difíciles de identificar y que finalmente igual constriñen la capacidad de las sociedades de garantizar y promover la libertad de expresión. En el caso chileno hay distintos estudios, reportes, informes que nos permiten tener una idea más o menos aproximada respecto a las dificultades que enfrentamos hoy día sobre la libertad de expresión. Los informes sobre Chile de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado respecto a problemas como los obstáculos al derecho de protesta y agresiones a reporteros por parte de carabineros. Pero, ¿cómo actúa la legislación chilena en relación a este derecho? La legislación chilena sigue manteniendo cortapisas de carácter criminal, es decir, utiliza la ley penal para perseguir delitos de opinión, de información, de ejercicio del periodismo, así como también el Código de Justicia Militar tiene algunos articulados que incluyen ciertas cortapisas y restricciones al ejercicio de la libertad de expresión. Ahora, aparte de eso, es importante recordar que nuestro ordenamiento constitucional y en general nuestra regulación a nivel de legislaciones tienen un enfoque muy de mercado, es decir, se entiende que es el mercado el que articula el espacio público, la esfera pública, y por lo tanto desde ahí es que se organiza y se regula la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, de prensa, de medios, etc. Y por lo tanto lo que tocaría más bien es ampliar esa mirada y entenderla desde una perspectiva más de un derecho social y no solamente que esté garantizado y protegido a la luz del derecho al emprendimiento privado o a la libertad de competencia, que es básicamente la parte más importante de cómo se regula el campo del ejercicio de la libertad de expresión en sus dimensiones más mediáticas, ¿no? De cómo se organiza el sistema de medios. Y evidentemente hay también cada vez más, y distintas organizaciones han identificado esto, acoso digital, sobre todo a reporteras mujeres. Hay algunos problemas en términos de financiamiento y sustentabilidad de medios de comunicación que son más pequeños, que buscan establecer mecanismos de mayor independencia y por lo tanto cuesta que florezca un sistema mediático más diverso, más complejo, con actores de distintos tamaños, etc. Y el otro problema, otro de los problemas que hay en el campo del ejercicio de la libertad de expresión es la enorme precariedad de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación en su más amplio sentido, ¿no? Contratos muy precarios, condiciones de trabajo bastante febles, poca capacidad de innovación en ese sentido, poca protección, bastante individualidad respecto de los riesgos que los trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación en términos bastante generales pueden adoptar. Por lo tanto, frente a riesgos, frente a censura, frente a amenazas, quedan bastante al arbitrio, digamos, o a sus propias capacidades de autogestión y de agencia para salvar, ¿cierto?, esos obstáculos y esas dificultades. Entonces es un campo bastante precario y bastante difícil en términos de su ejercicio por parte de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación.
La libertad de expresión abarca toda clase de ideas, incluidas aquellas que pueden considerarse ofensivas. El derecho internacional protege este punto, aunque hay casos en que se considera legítimo limitarla, por ejemplo, cuando viola los derechos de otras personas o promueve el odio e incita a la discriminación y la violencia. En este sentido, ¿existe un límite al derecho a la libertad de expresión de una persona o medio de comunicación? En términos de estándares internacionales es bien claro, los límites son excepciones y estas deben estar contempladas en la legislación, es decir, deben haber sido resultado de un acuerdo en el Parlamento de cualquier nación de la que estemos hablando, ¿cierto? Cosa de disminuir cualquier margen de arbitrariedad que pueda haber en los mecanismos de restricciones o excepcionalidades que pueda tener el legítimo derecho a la libertad de expresión, opinión y ejercicio del periodismo. En general, estos estándares internacionales se refieren a la seguridad nacional, se refieren a la protección de los niños, niñas y adolescentes y a cuestiones de salud pública de manera muy específica y, como digo, son de carácter excepcional. La presentación de denuncias ante organismos internacionales ha sido constante en nuestro país y hay un número significativo de los casos chilenos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refieren a vulneraciones a la libertad de expresión. ¿Qué ejemplos podemos citar que demuestran que este derecho sigue siendo vulnerado? Otros riesgos, no solamente en el caso chileno, tiene que ver con el constante acoso o el creciente acoso digital del cual son parte, por ejemplo, activistas de disidencias sexuales, derechos humanos y también de comunicadores, comunicadoras y periodistas. Y, por ejemplo, solo para mencionar un ejemplo, una reportera de un diario de cobertura nacional durante el verano publicó en coautoría un reportaje que fue muy criticado en redes sociales y el nivel de acoso y de ofensas y de insultos en redes sociales fue bastante importante y ese no es solo un caso aislado, sino que también ha sido reportado por otros reporteros y sobre todo reporteras que incluso tienen algún cuidado en firmar o no firmar sus notas. Eso está en un tema más reciente, más novedoso, pero no por eso menos riesgoso. En el caso de sociedades y comunidades en las que los mecanismos de control y censura, tanto directas como de manera más indirecta, son más evidentes, podemos mencionar, por ejemplo, el caso de El Salvador, en el cual uno de los medios de comunicación más prestigioso tal vez del continente, como El Faro, ha sido acosado por autoridades de gobierno de distinto nivel en distintas dimensiones del ejercicio de ese diario electrónico, desde auditorías arbitrarias respecto de sus cumplimientos y deberes impositivos, por ejemplo, a través de la autoridad que recauda los impuestos, como también amenazas veladas y directas a los periodistas y las periodistas que colaboran, que trabajan en el diario El Faro. Recientemente en Chile también ha habido algunos otros casos donde ha habido ciertas cortapisas y restricciones en el ámbito de la producción cultural y la circulación y la libertad de expresión y de creación artística y cultural a partir de ciertos argumentos de carácter ideológico y de contenidos de las obras. Me refiero en particular a obras de teatro que estaban contempladas en la programación del ya prestigioso y consolidado Teatro A1000, que cada año trae obras tanto chilenas como internacionales y tiene una buena parte de ellas al servicio, digamos, de manera gratuita, la ofrecen de manera gratuita a la comunidad, digamos, en su conjunto. Y una de las comunas que normalmente había financiado parte de estas exhibiciones de carácter abierto y gratuito, cuestionaron los contenidos de las obras que este festival de teatro traía y ofrecía en su cartelera.
Yo creo que eso, que fue algo muy recurrente durante los años 90, sobre todo recién retornada a la democracia, recién recuperada la democracia, es algo que es muy impresionante volver a escucharlo y leerlo hoy día en el 2021.